Vamos a hablar en esta sesión de una cuestión muy importante que tiene que ver con la eutanasia, con la literatura y con el Quijote. Y vamos a sostener una tesis que es muy clara, una tesis que dice que el Quijote de Cervantes está en contra de la eutanasia del siglo XXI. Naturalmente, esta afirmación no solo hay que matizarla, sino que hay que explicarla y justificarla. Y con esta sesión vamos a iniciar un ciclo de intervenciones, una serie de vídeos que será muy larga y creemos que también muy útil para leer e interpretar el Quijote. Presentamos aquí la serie de vídeos en la que comentamos una serie de pasajes clave del Quijote para interpretar esta novela. Una serie de pasajes fundamentales del Quijote que, comentados puntualmente, de manera precisa, clara y concisa, nos ayudarán a entender esta novela y a leerla con unos ojos diferentes a como habitualmente se explica en las universidades. Aquí vamos a hablar del Quijote como un compañero de viaje, como un colega, un amigo con el que podemos dialogar y comunicarnos para interpretar y conocer mejor el siglo XXI, el terreno que pisamos y la vida que vivimos. Y subrayamos lo de vida porque es enormemente importante conceder a la vida una valoración y una interpretación muy distinta a la que con frecuencia nos transmite la publicidad, la retórica, el cine, la televisión y muchos medios de comunicación que son con frecuencia medios de confusión. Vamos a inaugurar, en esta sesión, en este vídeo, una serie de contenidos audiovisuales destinados a interpretar críticamente pasajes esenciales, claves, fundamentales del Quijote. Y vamos a iniciar en esta sesión, insisto, un referente importante, que es el de la defensa de la vida y el de la defensa de la razón, en una época y en una sociedad donde parece ser que la vida humana es un problema. Es posible que la vida humana esté sobrevalorada en determinados contextos, en contextos terriblemente adversos, ante la destrucción a la que se somete al ser humano en una guerra o la cita con una enfermedad terminal. Estos son contextos extremos, donde la vida ya vale muy poco, pues está amenazada por una muerte inminente o por una tortura terrible. Pero normalmente a la vida hay que defenderla. No podemos decir que la vida está sobrevalorada fuera de contexto. Hay que determinar esto. La vida está sobrevalorada en condiciones donde es imposible llevarla a cabo, pero no en todas o cualesquiera condiciones. Por esta razón, insisto, en este vídeo vamos a sostener una idea muy clara. El Quijote de Cervantes está en contra de la eutanasia tal como la legitima el siglo XXI. Y digo que esta serie de vídeos pueden ayudarnos enormemente a entender el Quijote, asesorados por dos publicaciones. Yo ya les advierto a ustedes que en este año 2026 tendrán ustedes una edición del Quijote con una introducción crítica mía para comprender esta novela. Pero yo les invito a leer el Quijote en esa edición que yo les voy a proporcionar dentro de unos meses. Tengan un poco de paciencia. Entre tanto pueden leer dos libros que les aconsejo, que les recomiendo. Uno de ellos es La anatomía del Quijote. En esta obra, La anatomía del Quijote, pueden encontrar una guía de lectura del Quijote que pueden comenzar a leer antes de enfrentarse a la novela de Cervantes, porque esto les ayudará enormemente a conocer mejor sobre el terreno el texto de Cervantes cuando puedan leer la edición que saldrá para noviembre de este año. Es decir, para el otoño de este año yo les prometo una edición del Quijote que puedan leer con comodidad y con facilidad, con una introducción y con un estudio crítico mío. Pero para entonces pueden ir leyendo la anatomía del Quijote si lo desean, si lo tienen a bien, que les ayudará a conocer este libro. Y si quieren también pueden hacerse a sí mismos un examen, una interpretación crítica con el test de Cervantes y el Quijote. Estos libros los tienen en Amazon y son enormemente útiles para verificar lo que uno sabe sobre el Quijote y cómo se puede seguir a través de una lectura crítica las grandes aportaciones y las grandes originalidades de Cervantes y de su literatura. Bien, estos dos libros, La anatomía del Quijote y el test de Cervantes y el Quijote, son libros que preceden a un tercero enormemente importante, que es el propio Quijote de Cervantes, del cual yo, insisto, les prometo una edición que saldrá a finales de este año, a finales de 2026.
Entre tanto, voy a referirme aquí a un pasaje del Quijote, de la segunda parte y del capítulo 74. Un pasaje que es una absoluta defensa de la vida ante los momentos últimos en los que quienes rodean a Don Quijote no admiten de ninguna manera que se pueda morir. Y aunque él muestra cierta disposición y voluntad a morirse porque es consciente de que la vida llega a su fin, los que están a su alrededor, porque lo quieren, porque lo aman, no quiere que los abandone, no quieren que se muera. Don Quijote asume la muerte desde el punto de vista de la estoa, desde el punto de vista del estoicismo, con entereza. No huye de la muerte, sino que la asume, la acepta, dentro de lo que es una tradición muy hispano-grecolatina. Ser consciente de que la muerte forma parte de la vida y que constituye el último capítulo de la vida. A la tradición cultural hispano-grecolatina la muerte no le asusta ni le intimida. Es algo que sabe que forma parte de las reglas del juego de la vida y que la vida concluye en la muerte. A nadie le asusta el hecho de morir, sino que se afronta con estoicismo, se afronta desde la estoa, se afronta desde un racionalismo que hace que la muerte sea la última cita que el ser humano tiene con la realidad. En definitiva, no se huye de la realidad, sino que simplemente se es consciente de que el ser humano fallece en un momento dado. La literatura defiende la vida real, no la vida imaginaria. Esto es algo enormemente importante. La literatura de tradición hispano-grecolatina defiende la vida real, no la vida imaginaria. Defiende, insisto, la vida real, no la vida imaginaria. No podemos reemplazar la vida real por una vida fingida, por una vida ficticia, por una vida irreal. No somos incompatibles de la realidad porque entonces no sobrevivimos a ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este pasaje del Quijote? Yo se lo voy a leer inicialmente y a partir de ahí vamos a interpretar la posición que ocupa la eutanasia frente a una novela como El Quijote. Último capítulo del Quijote. Es curioso que iniciemos esta serie de vídeos sobre los comentarios de pasajes clave del Quijote, precisamente tomando como punto de partida, como premisa inicial, el último de estos capítulos. No deja de ser curioso, pero la actualidad se impone en esta interpretación, porque ya he dicho muchas veces que la literatura nos habla de la realidad de una manera mucho más actual de la que con frecuencia hacen y manifiestan los periódicos digitales del día. Cito a Cervantes, capítulo 74 de la segunda parte, último capítulo del Quijote. Don Quijote, ya Alonso Quijano, porque se ha declarado Alonso Quijano, ha renunciado a ser Don Quijote, es consciente de su muerte y en su lecho, casi ya mortuorio, rodeado de sus seres queridos, se despide de ellos, pide confesión y testamento. Requiere que el cura le confiese, le administre el sacramento de la confesión y llama a un escribano para hacer testamento, es decir, gestiona el orden antropológico y político con el testamento y el orden teológico y también político con el sacramento de la confesión. Dice el narrador del Quijote: y volviéndose a Sancho, Don Quijote le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Toda la ficción que hasta este momento ha sustentado la imaginación de Don Quijote, creyéndose caballero andante con una idea de justicia, de libertad y de amor propio de la literatura caballeresca y de los libros de caballerías, ahora se rechaza. Don Quijote hace apostasía de sí mismo, vuelve a ser Alonso Quijano y en su lecho de muerte declara que no tiene nada que ver con todo lo que hizo, pero sin embargo no renuncia a Dulcinea. Dulcinea queda preservada. Esto ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que el amor es el único idealismo que el ser humano se puede permitir. El amor y la libertad mucho menos idealista, la libertad tiene que ser real, la libertad no puede ser una ficción, no puede ser una libertad de conciencia como el protestantismo, que es una libertad imaginada. Pero el amor sí, el amor admite todos los idealismos a partir de un fundamento real. ¿Cuál es la respuesta de Sancho? ¿Qué es lo que Sancho responde a Don Quijote cuando Don Quijote renuncia a ser Don Quijote, desmitifica todo su pasado, pide humildemente disculpas a Sancho por haberle hecho partícipe de lo que él ya califica disparates? ¿Y qué hace Sancho?
Pues Sancho, movido por amor y por cariño, por un profundo cariño hacia Don Quijote, llorando, dice y exclama: ¡ay!, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida, un hombre, una mujer, una persona, me da igual, la mayor locura que puede hacer un ser humano en esta vida es dejarse morir. Quédense ya con esta frase. La mayor locura que puede hacer un ser humano, un hombre en esta vida, es dejarse morir, dejarse morir. Esto es absolutamente clave, absolutamente clave. Todo el Quijote, fíjense que todo el Quijote pivota sobre una declaración de esta naturaleza al final del capítulo. La mayor locura, el mayor disparate, el más grave de todos los irracionalismos, la mayor insensatez, el hecho de ser incompatible con la realidad en grado sumo, es que un ser humano en esta vida se deje morir gratuitamente, se deje morir a cambio de nada, sin más ni más, es lo que añade, se deje morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía, la depresión. La melancolía, en el contexto en el que habla Cervantes, es la depresión, el decaimiento de ánimo hasta la pérdida de la voluntad propia que hace al ser humano incompatible con la realidad en la que vive. Repito la frase porque es enormemente importante, es un alegato de la vida. No se muera vuestra merced, es un ruego, es una imprecación, casi un imperativo. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Es decir, no se muera por depresión, supere esa depresión. Reconocen todos que, adolescente de melancolía, es decir, que adolece de melancolía, se deja morir, no tiene ánimo para seguir viviendo. Muchos de ustedes me dirán, mientras Don Quijote creía en su ideal, tenía ánimos para vivir. Bien, pero es que la lección del Quijote también es que la vida consiste en un autoengaño, individual y colectivo. Mientras creemos que lo que hacemos vale la pena, seguimos haciéndolo. Cuando dejamos de tener fe en lo que hacemos, cuando dejamos de considerar que es razonable lo que hacemos, perdemos entusiasmo y perdemos ánimo en la vida. Es cierto que el idealismo hizo que Don Quijote protagonizara una novela que nos enseña mucho acerca de la vida, y que precisamente cuando ese idealismo cae, la novela termina. Pero es que el idealismo de Don Quijote no se fundamenta solo en irrealidades, sino en determinados conceptos de vida extraordinariamente vitalistas, valga la redundancia. Don Quijote nos enseña mucho acerca de muchas cosas y con frecuencia nos lo enseña de manera contradictoria. Esto lo iremos viendo en sucesivos episodios de esta serie de vídeos destinada a comentar pasajes clave del Quijote desde el punto de vista crítico, es decir, es el Quijote que nosotros interpretamos. Ya les digo que a finales de año les prometo una edición que será el Quijote de Cervantes interpretado por maestro. Esa es mi interpretación del Quijote de Cervantes, que les iré proporcionando en sucesivos vídeos, pero que en esa edición la van a tener completa. Entonces, esta es una negación de la muerte y una afirmación de la vida. No hay que dejarse morir sin más ni más. Otra cuestión sería saber qué es lo que Cervantes diría ante una enfermedad terminal, ante un cerco donde alguien trata de destruirnos, y antes de caer en manos del enemigo el ser humano se suicida. Es lo que ocurre en la Numancia del propio Cervantes, la tragedia compuesta en torno a 1580-1585, después del cautiverio de Argel. Es decir, Cervantes no niega el suicidio, ni yo creo que Cervantes negaría la eutanasia, aunque yo no puedo reemplazar a Cervantes en juicios tan aventurados como este. Pero yo creo que Cervantes no se opondría a la eutanasia ante una enfermedad terminal, ante un acoso bélico, ante un cerco militar, por ejemplo, o ante la destrucción física del cuerpo por parte de factores que son peores incluso que la propia muerte. Quiero decir que en determinados casos es muy probable que Cervantes aceptara la eutanasia si viviera hoy, pero sin más ni más, no, de ninguna manera.
O sea, Cervantes y su literatura son enemigos frontales de un concepto protestante de eutanasia, que es el concepto de eutanasia que se impone en el siglo XXI, del cual hablaremos ahora, inmediatamente. Pero no creo que Cervantes se negara rotundamente a la eutanasia, pero desde luego sin más ni más no la aceptaría. Seguramente la aceptaría en el caso de un ELA, de una enfermedad terminal, o de unas circunstancias que convirtieran la vida del ser humano en algo terrible, porque en esos casos la vida queda sobrevalorada ante las circunstancias reales que la envuelven y que la destruyen. Pero desde luego sin más ni más, no. Yo diría literalmente que Cervantes nunca habría autorizado la eutanasia a Noelia Castillo, por decirlo llanamente. A mi juicio, Cervantes nunca habría autorizado la eutanasia a Noelia Castillo. Naturalmente no sé lo que habría hecho Cervantes, porque esto es una hipótesis, no es una afirmación, pero si a mí alguien me preguntara, ¿cree usted que Cervantes habría autorizado la eutanasia a Noelia Castillo?, yo diría que no. Y diría que no porque, a juzgar por lo que el propio Cervantes dice de la muerte en boca de sus personajes, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Creo que con esta argumentación basta para justificar que la vida está por encima de cualquier afirmación que la niegue, y que por supuesto está por encima de una invitación a la eutanasia, cuya genealogía es, como vamos a explicar ahora, muy siniestra. Y concluye el Parlamento Sancho Panza dando alguna declaración de ánimo: mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Hace referencia a la caída que tuvo de Rocinante frente al bachiller Sansón Carrasco, el Judas del Quijote, el traidor del Quijote, disfrazado de caballero de la Blanca Luna, cuando le vence y le hace volver a su aldea. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy sale vencedor mañana. Como ustedes verán, Sancho Panza anima completamente a Don Quijote a seguir viviendo, incluso a engañarse a sí mismo en el sentido de decir: écheme a mí la culpa de lo que pasó. Yo tuve la culpa de su derrota, no usted. Fui yo el que enganchó mal, el que cinchó mal la silla a Rocinante y lo que le hizo caer. Pero usted no tuvo la culpa de nada. Es decir, no se muera, porque su vida vale más que cualquier engaño en este punto. Creo que es una lección de vitalismo enormemente importante. Estos días, debido precisamente a la eutanasia que se aplicó a Noelia Castillo, esta frase del Quijote ha resonado. Quizás ha resonado tópicamente, pero aquí tratamos de explicarla con todos los fundamentos que supone esta defensa de la vida. La literatura es un abogado de la vida. La literatura de tradición hispánica es un poderosísimo abogado de la vida. La literatura y la cultura hispano-grecolatinas son una afirmación de la vida frente a concepciones protestantes y anglosajonas que, muy familiarizadas con la eutanasia, la proponen para consumo del pueblo. Piensen ustedes que mientras muchos mandatarios de grandes potencias trabajan y analizan las posibilidades de eternizarse en la vida y en el poder, mejorando las condiciones biológicas para evitar el envejecimiento e incluso para asegurarse una inmortalidad, esos mismos mandatarios tal vez son los que ofrecen la eutanasia al pueblo. ¿Por qué no se aplican la eutanasia a ellos? ¿No? Es decir, se ofrece la eutanasia al pueblo como un camino hacia la libertad, como una liberación, y yo me pregunto, ¿qué libertad conduce al cementerio? ¿Cómo podemos calificar de libertad algo que nos lleva al cadalso, que nos conduce al patíbulo? Insisto, piensen que cuando los mandatarios se preservan para sí una concepción de la vida que garantiza su supervivencia, vencer el envejecimiento, mejorar genéticamente en condiciones vitales para ser inmortales, sin embargo se ofrece la eutanasia al pueblo llano, y algunas personas del pueblo llano dicen que la eutanasia
es una demostración de libertad, que uno tiene libertad para suicidarse. Pero, ¿cómo se puede calificar de libertad algo que te priva de la vida? ¿Cómo se puede calificar de libertad algo que conduce a la anulación de la propia vida, sin la cual no es posible ejercer ningún tipo de libertad? Insisto que una cuestión muy distinta es la de aceptar la eutanasia cuando alguien se encuentra en el contexto de una enfermedad terminal e irreversible que de alguna manera le va a amargar la vida o le va a hacer sufrir muchísimo. Eso es una cuestión muy personal, ni nadie puede hablar en nombre de un cuerpo que no habita. Es muy fácil hablar de la pobreza cuando se es rico, es muy fácil hablar de los que no tienen vivienda cuando uno tiene muchas casas, es muy fácil hablar de los demás cuando uno no habita en el cuerpo de los demás, pero nadie puede reemplazar la voluntad de otra persona sin ocupar el cuerpo físico de otra persona. Es muy fácil hablar en nombre de los demás, lo difícil es ser los demás y sobrevivir como los demás a los problemas que los demás tienen y que los demás sufren. Por lo tanto, aunque este es un tema muy delicado, el de la eutanasia, aquí sí quiero dejar clara una cuestión, y es que el Quijote está en contra del concepto de eutanasia que el mundo anglosajón ha introducido para mucha gente en el siglo XXI. La eutanasia puede ser una solución, pero es, antes que un derecho, un recurso, y no conviene confundir los recursos con los derechos, son dos cosas completamente diferentes. Contaban algunas abuelas en Galicia, en relatos ancestrales, contaban algunas historias nuestras abuelas, que remitían al siguiente cuento. El cuento se titulaba El lacazán de Soria, el holgazán, el zángano, el vago de Soria. No sé por qué lo atribuían a Soria, que me disculpen, pero la narración es la que era. El lacazán de Soria era un cuento popular, naturalmente ficticio, sombrío y macabro, pero con moraleja, como son todos los cuentos populares. Y muy brevemente, como me lo contaron mis abuelas, yo se lo cuento a ustedes. Mis abuelas en Galicia contaban este cuento. El lacazán de Soria. Érase una vez un señor en Soria tan vago, que no quería trabajar, y que decidió incluso protagonizar su propio entierro por aquello de no trabajar, porque prefirió morirse antes que trabajar. De tal manera que un día señalado concertó su propio entierro y en su ataúd la comitiva fúnebre lo llevó vivo al cementerio para enterrarlo allí. Algunos de sus vecinos apenados interrumpieron la comitiva fúnebre y dijeron: hombre, yo le doy algo para que pueda comer y de esa manera mantenerse vivo, porque es muy triste que una persona se quiera morir simplemente por no trabajar. Y entonces uno dijo: pues yo le doy trigo, yo le daré algo de trigo a este señor para que pueda vivir. Y entonces al oírlo, el lacazán, el vago, el zángano, levantó la tapa del ataúd, abrió el ataúd, se irguió y preguntó: ¿y el trigo molido o por moler? Y el señor, el convecino, el compadre, le dijo: hombre, yo se lo doy por moler, usted va al molino, al molinero y ya se lo muelen allí. Y entonces el lacazán dijo: que siga el entierro, y volvió a cerrar la tapa del ataúd. Quiero decir que él no se molestaba ni en llevar el trigo gratuito al molino. Moraleja: el que se quiere matar se mata, pero hay que darle al ser humano razones para vivir, no para morir. Hay que ayudar al ser humano a vivir. Y aquí tenemos un enlace importante con la idea del amor. Es que la idea del amor no puede ser una cursilada, no podemos experimentar una sensación cursi cada vez que oímos a alguien hablando del amor, porque claro, ustedes dirán: bueno, y ahora el tío este se pone a hablar del amor. ¿Y de qué quieren ustedes que hable, amigos míos? ¿De lo mal que está la vida? Tendremos que dar soluciones a lo que hay. Cuando se ama a una persona, no se le hace daño. Cuando se ama a una persona, se la quiere, se preserva su vida en las mejores condiciones posibles. Nadie hace daño a la persona que ama, nadie hace daño a un ser querido. Esto es algo absolutamente fundamental, y esta es la razón por la que el catolicismo trató de monopolizar la idea de amor, preservando en la relación de amor y en el cuidado del amor a todos aquellos que formaran parte de ella. Tengas en cuenta que el catolicismo irrumpe en un momento en el que las condiciones sociales de la vida humana son extremadamente cruentas, y encontrar un grupo humano que ofrezca amor y protección en los tiempos del siglo I, antes de Cristo, antes de nuestra era, no era tampoco nada fácil. Era un mundo mucho más insolidario que el nuestro, aparentemente. En realidad yo creo que era igual de insolidario, porque el ser humano no ha mejorado nunca
en sus relaciones institucionales de generosidad ni de solidaridad. Predica mejor, pero en realidad sigue siendo tan falso como Judas en su primer día de trabajo. Lo que sí es cierto es que, ¿qué quieren ustedes? ¿Que se hable de maldad? Pues habrá que vender una relación de amor. Nadie hace daño a aquella persona a la que ama. Por esa razón, las relaciones de amor, las relaciones de alianza, las relaciones de pareja son enormemente importantes en un mundo hostil. Es recomendable enamorarse de alguien. Cuando alguien se enamora de otra persona, hace lo posible porque esa persona se encuentre bien, hasta la muerte, fundamentalmente. Los amores a medias no son amores. De tal manera que este relato del Alcázar de Soria lo que pone de manifiesto es que hay que ayudar a la gente a vivir y hay que dar a la gente razones para vivir, por muy obstinados que estas personas, por muy obstinadas que estas personas se muestren ante las razones que se les da para vivir. En definitiva, se ha dicho mucho estos días que una sociedad que asume la eutanasia gratuitamente es una sociedad fracasada. Sí, es una sociedad fracasada. Yo he dicho esto también recientemente en entrevistas que me han hecho, es una sociedad fracasada, pero he dicho algo más. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, cuando me han entrevistado sobre esto, que me preguntaban, ¿qué piensa usted de una sociedad que asume la eutanasia tan gratuitamente? Yo dije, porque es una sociedad fracasada. Pero he dicho algo más. Cuando una sociedad fracasa en un determinado aspecto, es porque esa misma sociedad triunfa en otro determinado aspecto. Decir que la eutanasia, tal como se ha aplicado a una persona como Noelia Castillo, es el fracaso de una sociedad, equivale también a afirmar que es el triunfo, el éxito de un modelo de sociedad incompatible con aquella de la que procedemos. Porque es el fracaso de una sociedad que afirma la vida, pero es el éxito de una sociedad que afirma la muerte y que la promueve en unas condiciones que a nuestros antepasados nos resultarían horrorosas e incompatibles con la propia existencia humana. Es decir, que cuando una sociedad fracasa en determinados aspectos es porque esa misma sociedad se ha metamorfoseado, se ha convertido en otra cosa que apuesta por el triunfo de aspectos negativos. Nosotros podremos desaparecer como sociedad, pero eso lo único que traerá como consecuencia es que otras sociedades más compatibles con la vida de lo que nosotros somos capaces de demostrar nos reemplacen. Este es un procedimiento que en definitiva, de alguna manera podríamos decir que reemplaza la pena capital institucionalizada en el pasado contra determinados seres humanos por nuevas formas de asumir la muerte que si no están institucionalizadas por el poder de manera efectiva, se imponen disuasoriamente o persuasivamente ante determinadas personas que, emocionalmente vulnerables, en un determinado contexto las pueden asumir, estas condiciones letales de eutanasia. Quiero decir que yo siempre he dicho, y Nietzsche ha sugerido algo parecido, pero no lo ha dicho exactamente así, que el martirio es la única forma de suicidio autorizada por las religiones, que la guerra es la única forma de homicidio legitimada por las democracias. Y me pregunto si la eutanasia es una forma de suicidio legitimada por el siglo XXI de manera absolutamente incompatible con determinadas condiciones vitales. Y tengo muchas razones para responder de manera afirmativa a esta última pregunta, y es muy inquietante que haya que responder de manera afirmativa a una pregunta en la que nos planteamos si la eutanasia es la forma de suicidio promovida y legitimada para las clases sociales más bajas, más vulnerables y más desfavorecidas del siglo XXI. Esto es muy penoso que el suicidio o la eutanasia se plantee como una solución, y menos aún que se trate de apadrinar como una idea de libertad, porque ninguna libertad conduce al cadalso, ninguna libertad conduce al patíbulo, ninguna libertad conduce al cementerio. No se puede calificar de libertad algo que realmente nos conduce al cementerio sin más ni más. Es decir, hay que contextualizar mucho este tipo de hechos para poder calificarlos de esta manera. Es muy fácil, como digo, hablar de otras personas sin estar biológicamente, ontológicamente, realmente en el cuerpo de esas personas. Es muy fácil, pero no se puede reemplazar la voluntad de una persona que habita en un cuerpo que no es el nuestro, sino el suyo. No podemos reemplazar la voluntad de una persona que no está en nuestro cuerpo.
Cuando alguien encuentra en el suicidio una solución a sus problemas es porque vive en una triple incompatibilidad. Es incompatible con el mundo, es incompatible con las demás personas y es incompatible consigo mismo. Cuando alguien es incompatible consigo mismo puede encontrar en el suicidio una solución, pero es que la vida de los demás tiene como obligación evitar esta triple incompatibilidad. No se puede ser incompatible con el mundo, con el resto de las personas y con uno mismo, porque entonces la única puerta de salida es el suicidio y es la única puerta que no se debe abrir jamás, nunca. Vuelvo a las palabras de Sancho: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Cuando ustedes estén deprimidos, lean el Quijote. Lean el Quijote, porque en el Quijote siempre van a encontrar una razón para seguir leyendo el Quijote. Y cuando lleguen al final, encontrarán muchas razones para volver a leerlo por segunda vez y adquirir más conocimientos todavía de aquellos que les proporcionó la primera de las lecturas. Yo voy a hacer todo lo posible porque ustedes lean en el Quijote. Voy a hacer todo lo posible porque a través de esta serie de vídeos ustedes encuentren en el Quijote una sala de estar en la vida donde se encuentren cómodos, donde estén a gusto, donde adquieran unos conocimientos que a través de la literatura les confirmen que la vida es lo mejor que tenemos a pesar de todo, a pesar de la gente, a pesar de los demás, a pesar de las noticias y a pesar del mundo. Pero vamos a convertir el Quijote en un compañero de viaje en nuestra vida. Por eso les recomiendo leer La Anatomía del Quijote, mi libro que encontrarán en Amazon, La Anatomía del Quijote, el test de Cervantes y el Quijote, y por eso les prometo una edición del Quijote antes de que termine el año. Vamos a convertir el Quijote en un compañero de viaje, en un compañero vital, en un libro de consejos, en un libro de referencia, en un libro enormemente atractivo, con una alta inteligencia y un escogido sentido del humor. Vamos a leer el Quijote en la lengua en la que Cervantes lo escribió, que es la nuestra, que no tienen los ingleses. Entonces, ya les digo que no podemos minusvalorar la vida gratuitamente, salvo en condiciones extremas cuando ya la enfermedad nos anuncia que hemos llegado al final, o simplemente cuando nos vemos por razones históricas o geográficas sometidos a una guerra en la que no tenemos escapatoria. Es el caso de la Numancia de Cervantes. Iremos hablando de otros suicidas en la literatura, como el caso de Grisóstomo ante Marcela, o como el caso de Melibea en La Celestina, pero la literatura siempre es una afirmación de la vida. Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero nunca se suiciden, nunca abran la puerta del suicidio. Cuando estén deprimidos, lean el Quijote, que ya verán que les pasa la depresión. Y para ir concluyendo esta sesión, esta intervención, fíjense lo que les voy a decir. Esta es una acusación muy fuerte, pero es muy cierta. Piensen ustedes cuántos escritores se han suicidado desde el siglo XVIII en adelante. Piensen ustedes, esta no es la pregunta del 1, 2, 3, ni es una pregunta de trivial ni de concurso, pero piensen ustedes, díganme ustedes nombres de escritores que se han suicidado, ensayistas, poetas, narradores, dramaturgos, hombres, mujeres, que dedicados al arte, a la literatura, se suicidan después de 1700, desde el siglo XVIII. Encontrarán muchos. Ángel Ganivet, Mariano José de Larra, Horacio Quiroga, Reinaldo Arenas, encontrarán muchos. José Asunción Silva, tanto en España como en Hispanoamérica, Alfonsina Storni, encontrarán muchos. Goytisolo, muchos de estos autores. Incluso en el ámbito anglosajón, Hemingway, Stefan Zweig, Paul Celan, Virginia Woolf, en fin, hay mucha gente que se suicida. Goytisolo ya lo hemos mencionado, Cesare Pavese, en fin, hay muchos suicidios, Virginia Woolf, etc. Walter Benjamin, aunque el caso de Walter Benjamin es un caso hasta cierto punto, fíjense, a mi juicio comprensible, porque antes de caer en manos del nazismo valía más casi suicidarse. Luego está el caso de los suicidios de los jerarcas nazis, que yo ya no sé si es por temor a la justicia de los aliados o simplemente porque llega un momento en que es incompatible con la vida de un ser humano lo que ese tipo de monstruos nazis hicieron con el resto de los seres humanos.
Pero la pregunta es esta: ¿cuántos escritores se suicidan desde 1700 en adelante, desde la Ilustración en adelante? Muchísimos. Y ahora les pregunto, ¿cuántos escritores se suicidan antes de 1700? Antes de que irrumpa la Ilustración, antes de que la maravillosa Ilustración que nos iba a dar la libertad, la felicidad, el bienestar, la prosperidad, la paz perpetua, antes de que esa maravilla de la técnica, antes que esa estupenda ingeniería de la libertad, de la felicidad, de la paz perpetua, del idealismo alemán y del mundo anglosajón irrumpiera en la geografía y en la historia, ¿cuántos escritores se suicidaban? Me van a decir que Séneca, vale. Y aparte de Séneca, ¿quién? Alguno habría. Judas se suicida, legendariamente, míticamente, pero hablo de escritores, no de hijos de puta. Hablo de escritores, no de traidores. ¿Cuántos escritores se suicidaron antes de 1700? Séneca, vale, Séneca. Pero Séneca se suicida porque Nerón se lo ordena, porque el Estado actúa como un sicario, dictando una sentencia. Si Nerón no sentencia a muerte a Séneca, Séneca no se mata. Séneca vivía como Dios, que predicaba el estoicismo y vivía como Dios. ¿Qué problema tiene? Es decir, Séneca, más que un suicida, es un condenado a ser ejecutado por sí mismo. Se le concede la posibilidad de que sea él el que se mate antes de que lo hagan los demás. Por eso el suicidio de Séneca es un suicidio que en realidad es una pena de muerte, en suma. Me hablarán de Sócrates, eso es un mito. Me hablarán de Judas, eso es una leyenda. Les resultará difícil encontrar suicidas. Catón, sí, Catón. Marco Antonio, Cleopatra, pero se disuelven en la leyenda. Se disuelven en la leyenda. Realmente hay muy pocos escritores suicidas, porque la literatura es una fuente de vida. Pero desde el momento en que la Ilustración, el romanticismo y la cultura anglosajona toman la hegemonía planetaria, es decir, desde el momento en que irrumpen la Ilustración y el romanticismo y la cultura anglosajona se presenta como la gestora de los ideales de Occidente, los suicidios se disparan. Piensen ustedes en eso. La mayor parte de los escritores que se han suicidado a lo largo de la historia, por no decir que casi todos, lo han hecho desde el momento en que el mundo anglosajón toma el control y la hegemonía de Occidente. ¿Casualidad? No. El mundo anglosajón tiene unos valores que hacen fracasar las sociedades humanas en muchísimos aspectos. Por eso cuando se dice es que la eutanasia aplicada sin más ni más es el fracaso de una sociedad, sí, es el fracaso de una sociedad, pero es también el triunfo de una nueva sociedad. Es el triunfo de una sociedad que hace de la muerte una solución, porque de esa manera purga y depura a aquellos seres humanos que se sienten anómicos frente a los demás. Es una manera de quitar de en medio al que se siente diferente y distinto y al que se le niega la asistencia para involucrarlo en la vida que los demás pueden llevar. Piensen que mientras muchos mandatarios planean su eternidad y su inmortalidad, mejorando las condiciones genéticas de vida que les impidan sortear los problemas de la vejez y alcanzar la inmortalidad terrena, mientras eso se hace, al pueblo llano se le ofrece como la manzana prohibida y podrida y pútrida la eutanasia como una solución a sus problemas. ¿No les hace esto sospechar de algo? ¿Creen ustedes verdaderamente que la libertad que conduce al cementerio es una libertad verdadera? ¿Pero de qué me hablan cuando hablan de eutanasia aplicada a una persona de 24 años? Por favor, si esto hay que explicarlo, es mejor dedicarse a otra cosa. La eutanasia es la promesa de la serpiente del paraíso, sin más ni más. Otra cuestión es poder liberarse de una vida que no es vida, y aquí pienso en la memoria de Ramón Sampedro, esa persona que vio su vida tan crudamente mutilada. Esa es una cuestión muy seria, pero no podemos considerar que todas las eutanasias son iguales, es que no es lo mismo. Ya digo, yo creo que Cervantes
sería partidario de la eutanasia en casos extremos, como el de Ramón Sampedro o como el de personas que, ante la inminencia de la muerte o ante un sufrimiento atroz, puedan acogerse a la eutanasia como una liberación de ese sufrimiento o de ese dolor. Es posible que Cervantes en esos casos hubiera aceptado la eutanasia, pero no en todos, desde luego. Cervantes tiene una concepción de la vida que en absoluto es compatible con el protestantismo, por mucha basurilla de Erasmo de Róterdam que viertan sobre el Quijote. El Quijote es el libro más antierasmista que ha parido el ser humano, en definitiva. Esas gilipolleces erasmistas sobre Cervantes no tienen nada que ver con lo que piensa Cervantes. Esos son inventos franceses, en definitiva, europeístas, falsos. No tienen nada que ver con eso. Concluimos. ¿A quién beneficia la eutanasia? ¿A quién beneficia la eutanasia? A quien pueda sobrevivir a ella, a quien no se deje engañar por ella. Es una falsa solución. Termino con la cita de Cervantes. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más. El sin más ni más es muy importante. Sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. ¿Quién pueda sobrevivir a la eutanasia? Es lo más importante. Es la amenaza que nos ofrece el siglo XXI. Hay que sobrevivir a la eutanasia. ¿A quién beneficia la eutanasia? A quien pueda sobrevivir a ella, a quien pueda evitarla.